Desde el pasado 8 de octubre, de forma oficial, ya podemos hablar de Podemos Medina del Campo. Aquí tenemos el documento fundacional donde Podemos pues va a seguir una serie de puntos para intentar, pues yo no sé si llegar a la alcaldía de Medina del Campo, pero sí de alguna forma pues para crear lo que es Podemos como formación política en Medina del Campo. Esta noche nos acompaña Juan Pablo Zurdo, que es el portavoz de Podemos Medina del Campo. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches. Digo bien, desde el pasado 8 de octubre se ha constituido el Círculo Podemos Medina del Campo, ¿verdad? Sí, ya hubo unos primeros intentos de formación del círculo en junio, pero bueno, no pudimos reunirnos, había bastante gente interesada, pero no coincidimos. Y a partir de primeros de octubre tuvimos unas reuniones con algunos círculos de la provincia, de Arroyo, por ejemplo, círculos de Valladolid, y pues arrancamos con el proyecto. De momento no somos mucha gente, pero ya oficialmente estamos constituidos, estamos trabajando. ¿Por qué razón se ha constituido Podemos en Medina? Bueno, es un círculo más de los muchos que se están formando en toda España, desde pueblos muy pequeños a ciudades más grandes, como Madrid o Barcelona. Y se trata pues, de apoyar ese movimiento ciudadano que se está transformando ya en un partido, que ya está concluyendo su fase constituyente, y se trata pues, de difundir esas ideas entre la gente, entre los pueblos pequeños, intentar movilizar la participación ciudadana en política, que ese es fundamentalmente el objetivo, ¿no? Controlar la gestión de los dineros y de los asuntos públicos, porque si no se hace así, pues vemos que no sirven para lo que deberían de servir, ¿no? Para tener un sentido de utilidad. Ahora mismo un poco las miras está concurrir a las elecciones municipales, está en mente de Círculo Podemos, porque veo, por ejemplo, por un ayuntamiento transparente, abierto y difícil de corromper, Círculo Podemos Medina del Campo. Entonces, creo que tienes un poco de idea de presentaros a las elecciones, ¿o no? Yo creo que no hemos llegado a tiempo de formarnos y tener una estructura lo suficientemente grande, que se incluya mucha más gente. Ya te digo, somos en realidad 8 o 10 personas activas organizando el círculo, aunque hay bastante más gente que nos está siguiendo en las redes, hay más inscritos dentro de Podemos como militantes en Medina del Campo, unas 70 personas, pero no tenemos una estructura suficientemente grande de momento como para hacer una lista. Eso no impide que estemos muy atentos pues con lo que ocurra en el proceso preelectoral, en las candidaturas, y que nosotros aportemos esa serie de medidas que ya tenemos consensuadas y publicadas en nuestra página web para intentar que los candidatos de los distintos partidos o agrupaciones ciudadanas pues las asuman en la medida de lo posible. Quien esté de acuerdo con ellas pues tendrá nuestro apoyo, que espero que sirva de bastante. Podemos tuvo 600 votos en Medina del Campo en las elecciones europeas, aunque es muy distinto, lógicamente, a unas elecciones municipales, quiere decir que hay apoyo, ¿no? O al menos expectativa. Me llama la atención la gran mayoría sin militancia política previa. Es decir, de las personas que formáis Podemos Medina, ninguna habéis militado en ningún partido anteriormente, ¿no? Hay una persona que estuvo en Izquierda Unida, ninguno de los demás hemos estado nunca en ningún partido político. Hay funcionarios, hay estudiantes, yo que soy periodista, hay trabajadores, alguna persona en paro. Es muy diverso, ¿no? O sea, todos tenemos más o menos claras nuestras ideas políticas, pero nunca hemos tenido participación en ningún partido, ninguna afiliación. O sea, que entendemos que ese es el modelo, ¿no? Que haya mucha más gente que venga de la sociedad civil a participar en política. Ahora mismo, en la mente de los medinenses, pues tenemos ahí a Ganemos, que sí que van a concurrir a las elecciones. ¿Hay alguna diferencia entre Ganemos y Podemos? ¿Es lo mismo Podemos que Ganemos? ¿No tiene nada que ver? En fin, cuéntanos un poco, porque ábrenos un poco, despejanos esas incógnitas que tenemos todos, que no conocemos. Estamos viendo un poco desde la cercanía de los medios, con los grupos, con las plataformas, pero no sabemos si es igual Ganemos que Podemos, si Izquierda Unida. Cuéntanos. Es lógico que haya confusión, yo a veces me confundo también y digo, voy a decir Podemos y me sale Ganemos, por la cercanía entre las palabras. No es lo mismo. Podemos es un partido que aspira a tener presencia estatal, presencia nacional, y Ganemos son agrupaciones ciudadanas o plataformas ciudadanas que concurren a las elecciones. Tenemos sintonía en algunos planteamientos, en la crítica sobre todo y en el diagnóstico de cómo está la política en este país, cómo está la situación. Somos gente muy cercana, pero en cuanto a la organización de cara a las elecciones, pues todavía no estamos uno al lado del otro. En el caso de Medina, Ganemos es una plataforma que tiene la iniciativa de Izquierda Unida e intenta recabar
pues más apoyo ciudadano para que se transforme efectivamente en una plataforma. Y nosotros pues somos lo que somos, de momento un círculo muy pequeño, sin mayores aspiraciones que ver cómo se está desarrollando ese proceso. Después negociaremos o nos comunicaremos, hablaremos de esas cosas concretas, de cuál es el programa, de cuáles son los planteamientos que nosotros tenemos para hacer más democrático el ayuntamiento, y en la medida en que coincidamos, pues lógicamente estaremos más cerca, y si divergemos, pues entonces cada uno tiraría un poco por su lado, ¿no? Tiene que ser un proceso abierto y de cara al ciudadano, eso es lo que importa, ¿no? Podemos decir que, bueno, pues han hecho, si esto fuese un programa, pues 17 puntos, es una serie de medidas, ¿no?, para, bueno, pues abordar lo que Podemos quiere para Medina del Campo. Por ejemplo, primer punto, primarias y listas abiertas para las candidaturas. Los grupos políticos podrán recusar a sus propios cargos ante comportamientos antidemocráticos. Todo cargo es un servidor público, no el dueño de un contrato en blanco, ¿no? Sí, así es. Es un poco los principios éticos que nos guían, ¿no?, en ese tipo de planteamientos genéricos. El hecho de que una persona que se presentara eventualmente por Podemos a estas elecciones o cualquier otra asume ese tipo de compromisos con las personas que están en los círculos y con los que les van a votar. Si nosotros vemos que esa persona empieza a comportarse de una forma distinta, no negocia de cara a la gente, por ejemplo, un contrato público, que es otra de las medidas que nosotros planteamos, y empieza a tener comportamientos que van en contra de ese planteamiento, nosotros creemos que tenemos derecho a recusar ese cargo y cargárnoslo directamente, por muy líder del círculo que haya sido o por mucha representatividad que haya pretendido tener hasta que ha llegado a ese cargo, ¿no? Esa es una de las muchas medidas. Otra que creemos que es muy importante es hacer un poco lo mismo que estamos haciendo ahora en este plató en el ayuntamiento. Cuando haya una negociación para un contrato, por una inversión urbanística o por un gasto fuerte que se tenga que hacer en el ayuntamiento, que haya cámaras y que esas negociaciones se hagan delante de la gente que está pagando con sus impuestos la financiación de ese proyecto, ¿no? De esa forma no hay ocultación, no hay opacidad, que es una de las cosas que creemos que pues mantienen a este Juan Pablo, país. discúlpame que te interrumpa, porque sí. estás comentando algo que precisamente creo que el 100% de los espectadores pueden estar contigo de acuerdo, ¿no? Es verdad, que haya transparencia, que haya cámaras, que haya luz, que haya taquígrafos para ver qué es lo que está pasando. Pero ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? ¿Por qué pensáis algo que puede ser tan sencillo como que haya luz para que todo sea transparente? ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Pues bueno, es una pregunta así un poco... Habría que hacer casi un análisis histórico. En cualquier caso, eso se está haciendo en prácticamente todos los países que consideramos que son países de referencia de Pirineos hacia arriba. Son medidas completamente normales de transparencia que se aplican desde hace muchísimas décadas. ¿Por qué no se ha hecho aquí? Yo creo que porque somos una democracia muy reciente, en realidad, y porque todos, después de la experiencia de la dictadura, tuvimos la impresión, en los años 80, de que las cosas estaban funcionando, de que había progreso económico, de que la democracia se asentaba, y los ciudadanos echamos un paso atrás, ¿no? Y dejamos que la política fuera un patrimonio, casi un feudo, de las personas que se dedicaban a la política y que se convirtieron en profesionales. Después vino toda la época de la burbuja inmobiliaria, hubo mucho desarrollo, y de repente petamos, por decirlo de alguna forma, en el 2008. Y nos hemos dado cuenta de que tanto la corrupción como la prioridad, que no va en el sentido del bien común, que han tenido muchos políticos en este país y en los municipios, es causa fundamental de la crisis económica y de la crisis de valores que estamos padeciendo. Entonces se trata de dar ese paso adelante que dimos hacia atrás en ese momento y volver a tomar un poco las riendas. Desde la ideología que sea, sería muy bueno para este país que hubiera un Podemos en la derecha y en la ideología conservadora, que cuestionara, por ejemplo, la actuación del PP en los últimos años, y que entre todos regenerásemos la democracia para que esto funcione mejor. Es tan sencillo como eso. Vamos al punto 2. Límite máximo de 2 legislaturas para alcaldes y concejales. Nadie es imprescindible y, en cualquier caso, el excargo que quiera colaborar con el buen gobierno de Medina puede hacerlo desde asociaciones civiles, en la militancia de los partidos o de forma individual. 2 legislaturas. Cargos públicos durante 30 años al frente de partidos, en cargos significativos de la gestión pública. No sé, yo creo que lo hemos visto, conocemos muchos personajes que después de 30 años, aunque tengan muy buena fe y muy buenas intenciones, terminan alejándose de los intereses de la ciudadanía, están demasiado rodeados de
de intereses de alto nivel, ¿no? Digamos, dentro de lo que son sus partidos, y dejan de tener esa sintonía. Nadie es imprescindible. Si surge un personaje que tenga un talento descomunal y que sea alguien que de verdad marca la diferencia, pues entonces se podría considerar la posibilidad de que estuviera más adelante, pero yo no, últimamente no he visto a nadie que sea realmente imprescindible en este país. Cambiar unos cargos por otros, que se vaya renovando, que entre gente con nuevas ideas, con sentido crítico, creo que es muy sano, ¿no? Punto 3. Auditoría externa inmediata sobre gastos, facturas, subvenciones, presupuesto de libre designación y, sobre todo, contratación de personal y de servicios junto con las licitaciones de la obra pública, por pequeñas que hayan sido. Bueno, si hacemos una auditoría sistemáticamente cada comienzo de legislatura y cada final de legislatura, y todas las cuentas están claras y se ven que se ha gastado el dinero, si se ha hecho de una forma responsable o irresponsable, nadie va a tener tentación de de desviar fondos, de metérselos en su bolsillo, de no invertirlos bien, que eso es una parte fundamental de la corrupción. La corrupción o la ineficacia no es solamente alguien que mete la mano en la caja, es alguien que no invierte bien el dinero, como hacemos cada uno en nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Básicamente es eso. El punto 4, luz y taquígrafos para las condiciones de cada concurso público y ofertas de empleo. La información exhaustiva sobre las ofertas de las empresas y los profesionales aspirantes, criterios de selección, deliberaciones y sistema de adjudicación. Toda esta información debe publicarse paso a paso en la web del Ayuntamiento o facilitarse a los medios y ciudadanos que lo soliciten. Bueno, yo creo que ese es un punto fundamental. Si se negocia públicamente un contrato, no hay problema para que haya negociaciones bajo cuerda o debajo de la mesa. Todas las empresas participan en esa licitación en igualdad de condiciones. Hay un principio que nosotros estamos asumiendo, que no es nuestro, que viene de un país tan lejano como Colombia, que es muchos ojos, pocas manos. Que haya mucha gente vigilando esos contratos, en qué condiciones se conceden, cuáles son las personas que se los llevan y qué méritos tienen, y entonces habrá muchas menos manos a la hora de repartir y de destinar correctamente ese dinero. Oye, ¿por qué cuando escucho a Pablo Iglesias y a ti, por ejemplo, ahora mismo, cuando pones ejemplos habláis de Sudamérica? ¿Por qué? Bueno, yo estoy hablando de Colombia porque conozco personalmente ese caso. Nuestras referencias, independientemente del pasado ideológico reciente que tengan líderes como Pablo Iglesias, con el que nosotros también somos tan críticos y tan exigentes como cualquier otro líder, bueno, pues no tiene mayor importancia. Lo que sí que tiene importancia es aquello a lo que queremos tender. Y nosotros estamos hablando, y Pablo Iglesias también está hablando permanentemente, de modelos públicos como el de Dinamarca, como el de Reino Unido, que tiene una ley de transparencia que es absolutamente ejemplar, el manejo de los medios de comunicación públicos, como se hace, por ejemplo, en Reino Unido, el control de los sectores estratégicos se hace en Francia. Esas son nuestras referencias. Por eso yo creo que el perfil medio, el perfil ideológico medio del votante o del simpatizante de Podemos es bastante más socialdemócrata de lo que están diciendo muchos medios de comunicación. Yo todavía no he visto ningún bolivariano revolucionario en las reuniones de los círculos, francamente. No, lo que me llama la atención un poco, ¿no? Por ejemplo, dice lo mejor de Francia, lo mejor de Reino Unido y tal, pero muchas veces hay que pensar, es que España no es Francia, no es Reino Unido, hay otra cultura, ¿no? No cabe duda, no cabe duda. Seguimos avanzando. El punto 5, el modelo de transparencia y control debe aplicarse especialmente a las diferentes comisiones, como es urbanismo, empleo, cultura, juntas de portavoces y plenos. Todas las sesiones serán retransmitidas online o grabadas para su rápida publicación en la web del Ayuntamiento. Creemos que esta medida es crucial. Si eligen los ciudadanos y pagan a través de los impuestos, tienen derecho a presenciar cómo se ventilan los asuntos que les atañen. Bueno, un ayuntamiento es como una empresa en la que todos los ciudadanos tienen participación a través de los impuestos. En ninguna empresa sería razonable que los directivos no estén presentes cuando se hace una negociación o cuando se está planteando pues una política corporativa determinada, ¿no? Y con esto pasa lo mismo. Yo creo que sería muy sano que hubiera una cámara y que se retransmitieran pues las decisiones que se están tomando, cuáles son los argumentos, cuál es el estilo personal de los políticos a los que has votado, que a lo mejor solo les conoces por la cara en un cartel, pero no sabes realmente hasta qué punto esa gente tiene convicciones democráticas profundas. Entonces se pone una cámara y es como si tuviéramos a todo el pueblo asistiendo
a las cosas que Hombre, les atañen. eso ahora mismo, el tema de los plenos sí que está pasando. Los plenos se graban a través, por dos lados. Lo graba el propio ayuntamiento, que tiene un circuito de grabación, y luego tenemos nosotros con nuestras cámaras que también retransmitimos el pleno al día siguiente. O sea que prácticamente eso está ocurriendo. Punto 6. Eliminar la figura del presupuesto de libre designación para el alcalde. No está de más recordar que en demasiados ayuntamientos se ha manejado de forma opaca y sin control en la cuantía y justificación de gastos. Todos los gastos deben ser consignados, detallados y revisados. Nunca implicarán privilegios suntuarios. Es decir, eliminar del presupuesto del alcalde de libre designación, ¿no? Bueno, si hay un gasto extraordinario que se justifica, pues entonces no es un gasto de libre designación. Se justifica, se ponen las facturas encima de la mesa cuando ese gasto se haya hecho y asunto resuelto, no hay ningún problema en ese sentido. De lo que se trata es de que no haya dinero que no se controle, ¿no? Por lo que tú comentabas hace un momento. No somos Francia, no somos Alemania, estamos en una situación ruinosa, somos uno de los países pues con mayor deuda en el planeta, entonces hay que justificar y hay que controlar los gastos euro por euro. Si se justifica y eso redunda en beneficio de la gestión de Medina del Campo, entonces habrá que gastarlo, solamente controlar nada más. Estamos repasando los puntos para la creación del Círculo Podemos Medina del Campo. ¿Estos puntos se hacen extensivos a todos los ayuntamientos o solamente os estáis fijando en el de Medina del Campo porque notáis que esto a lo mejor es un poco donde más puede afectar? ¿Esto es genérico o es unificado o personal de Medina? Bueno, los hemos redactado nosotros, pero nos estamos basando en las propuestas de otros muchos círculos en otros muchos lugares. Básicamente van todos por la misma línea. Pueden variar en detalles concretos, pero el concepto básico y las propuestas importantes son prácticamente las mismas. Punto 8. Recordamos que el Ayuntamiento ya cuenta con gabinete jurídico y técnicos cualificados, por lo tanto es prescindible la figura del asesor personal. Existen múltiples mecanismos para beneficiarse de una asesoría específica si no se puede cubrir con personal propio, por ejemplo la contratación temporal de un servicio externo. Bueno, no sé exactamente en el caso Medina cuántos asesores puede haber de estas características. Si no hay ninguno o hay muy pocos, están justificados, perfecto, entonces pasaríamos a otro punto. Pero conocemos muchos ayuntamientos y bueno, hay muchos altos cargos políticos que tienen una especie de séquito de asesores personales que muchas veces no se sabe muy bien para qué sirven y cuál es su actividad, y que tienen unos sueldos pues escandalosos. A mí me da la impresión de que muchas veces están para decirles a los políticos lo que quieren escuchar y no para tener una eficacia como la que se espera en ese caso. El punto 9. Ayuntamiento abierto de par en par a la ciudadanía. Reuniones periódicas con ciudadanos y prensa para exponer el trabajo en marcha, proyectos, contratos, obras, etc. Rendición periódica de resultados tanto en reuniones presenciales como en la red. Bueno, seguramente eso ya se hace en muchos ayuntamientos, depende mucho del talante personal del político, del concejal o del alcalde de turno, pero si eso se hace de una forma sistemática, o sea, si una vez a la semana, por ejemplo, hay una reunión pública donde la gente realmente puede fiscalizar lo que se está haciendo, puede dar su idea, y cada vez más gente se implica en la gestión pública de su ayuntamiento, yo creo que eso es bueno para las dos partes, para los políticos y para los ciudadanos. Es básicamente ese. Luego habría que ver cómo se hace, hasta dónde es posible. Pero oye, lo que me doy cuenta es que contáis o intentáis contar mucho con la prensa, ¿no? Que esté presente, que sean un poco notarios de todas las cosas que está pasando, porque vamos al punto 10, reuniones periódicas con ciudadanos y prensa para recibir quejas, sugerencias y peticiones de información sobre cualquier asunto de gestión municipal. Es el cuarto poder. Además no solo nos referimos a la prensa instituida, a vosotros como canal local, sino pues por ejemplo a una gente que haga un blog o que haga un canal informativo pues casi independiente, o sea, tener lo que decíamos antes de la luz de taquígrafos, cuanta más personas estén pendientes de ese proceso, yo creo que es mejor, ¿no? Punto 11, buzón ciudadano de denuncias sobre irregularidades, abusos, fraudes o dejación de responsabilidades en cualquier aspecto de la gestión. La legislación de varios países europeos protege la figura del denunciante anónimo desde dentro de las instituciones como amenazas, ¿no? Sí, bueno, ha habido algunos casos recientes muy interesantes. Hay un partido que no mucha gente conoce, se llama el Partido X, que tiene mucha sintonía con Podemos. Ellos hicieron esta experiencia, son gente muy adelantada, yo creo, y han recibido algunas denuncias que están en el origen, por ejemplo, del escándalo de las tarjetas Black en Bankia. Alguien hizo esa denuncia, me imagino que alguien que pertenecía a Bankia,
ellos lo denunciaron y después el diario.es, algunos periodistas del diario.es empezaron a tirar del hilo y después eso salió a la luz, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Que alguien, por ejemplo, un funcionario dentro del ayuntamiento que ve una cosa muy rara, dé un telefonazo, que por supuesto dé pruebas creíbles, que aporte una documentación que sea fiable y a partir de ahí empezar a trabajar. Yo sé que todos estos puntos pueden parecer que aplicamos una sospecha sistemática sobre los políticos. Yo entiendo que hay muchísimos que son perfectamente honestos, pero si partimos de un sistema de vigilancia para evitar lo que nos ha llevado al punto en el que estamos en este país, yo creo que todos vamos a salir beneficiados. Los políticos que solo entren en política para forrarse, como han dicho algunos, partiendo de este tipo de medidas, creo que no les va a interesar demasiado y a lo mejor se van a buscar la vida por otros lados. Yo creo que eso sería una primera gran victoria, ¿no?, para la democracia. El punto 12, gobierno abierto a la participación de ciudadanos expertos. El programa político debería elaborarse junto con colectivos y asociaciones. Es decir, si ustedes se van a presentar a las elecciones, pues que sean los propios vecinos los que elaboren el programa, ¿no?, electoral. No tanto como eso, yo creo que eso también podría ser bastante caótico, ¿no? Pero yo pongo un ejemplo que lo conozco bastante, que es bastante cercano personalmente. En este pueblo, durante muchísimo tiempo ha habido conciertos de grupos internacionales que venían de sitios tan lejanos y exóticos como Israel o Australia o Francia. A la hora de hacer un programa cultural sobre cómo dinamizar la cultura en este país, para que además, en este pueblo, para que además tenga efectos en la economía, ¿no?, pues contar con las personas que hacen ese tipo de programaciones culturales, que son gente experta realmente, que se está buscando la vida por su propia cuenta, contar con ellos para que den ideas me parece muy razonable. Y en general con cualquier otro sector. Si en este pueblo hay un par de buenos arquitectos que tienen experiencia internacional, pues a la hora de diseñar políticas urbanísticas o tal, pues se puede contar con ellos, aunque sea gente que no tiene vinculación directa con los partidos. Ese es un poco el modelo, ¿no? El punto 13 son votaciones ciudadanas para los asuntos trascendentales que no parten de un consenso claro. Es decir, referéndums, ¿no?, de vez en cuando para ver si hacemos... Vamos a cambiar la plaza, referéndum. Vamos a cambiar no sé, referéndum, ¿no? Si es para cambiar la plaza, es un ejemplo, yo creo que se podría hacer un referéndum perfectamente. Pero si tenemos un presupuesto para urbanismo muy escaso y hay dos proyectos muy importantes y que solo se puede optar por uno de ellos o por uno de ellos dos y no lo tenemos claro y el mismo ayuntamiento, los concejales están muy divididos o los grupos políticos están muy divididos, pues se podría preguntar a la población. Además es muy barato, se trata de poner unas papeletas recicladas con el papel del ayuntamiento y que la gente diga este o este otro, ¿no? Ese es un poco el concepto. Son en total 17 puntos. Llegamos al punto 14. Los vecinos podrán presentar iniciativas a los plenos mediante un formulario online y con el apoyo de un número determinado de firmas. La consideración, debate o votación de las iniciativas populares serán obligatorios y los ciudadanos podrán defenderlas personalmente. Es decir, un vecino va al pleno, si presenta una queja, por ejemplo, una iniciativa, y tiene que defenderla en el pleno el propio vecino, ¿no? Bueno, lo puede hacer. Si no quiere hacerlo, pues estaría también a su derecho. Esto ya está contemplado en la ley municipal, del gobierno municipal, pero bueno, se trata de dejar claro que, pues no sé, con 500 firmas, por ejemplo, de repente puede haber una iniciativa que no esté contemplada en los programas de los partidos y que sea muy inteligente, y muy ingeniosa y muy beneficiosa, ¿no? ¿Por qué no? Es otra forma de animar a que la gente participe en la política de su pueblo, ¿no? Punto 15. Todos los sueldos y retribuciones serán públicos a través de la web municipal, revisión de salarios del equipo de gobierno, sean los casos y atendiendo a la proporcionalidad, responsabilidad del puesto e implicación. Sí, bueno, tenemos casos como, por ejemplo, Ganemos Barcelona, que no tiene nada que ver con nosotros Ganemos, hablando de ese lío de siglas, es la plataforma que ha hecho Ada Colau, donde acaban de limitar a 2.200 euros el sueldo de los concejales, ¿no? Bueno, básicamente es otra medida de transparencia sobre lo más sensible, que es el gasto en dinero, ¿no?, y la gestión de los presupuestos. Punto 16. Economía de escala en compras de material, sistemas informáticos, para racionalizar los costes sin perjudicar la calidad de los servicios públicos. Bueno, gestionar la economía de un ayuntamiento como lo hago yo en mi casa, como lo puedes hacer tú en la tuya, ¿no? Intentando mirar, optimizar ese euro que tan duro es de ganar, ¿no? Oye, el último punto me gusta porque nos afecta a nosotros. Sí.
Limitar la publicidad en los medios de comunicación a los mínimos imprescindibles que aporten valor a los vecinos siempre de forma equitativa y no discrecional según las preferencias ideológicas. Digo esto porque hace unos años nosotros hemos estado sin publicidad por la preferencia ideológica, ¿no?, del gobernante, ¿no? Yo creo que debería ser un compromiso inequívoco de todos los partidos políticos, pero firmado ante notario. Es un poco lo que ocurre, lo que vemos que ocurre con los medios públicos a nivel nacional. Lo que sucede en Telemadrid, lo que sucede en Canal Nou, lo que sucede en TV3 en Cataluña, en la televisión autonómica de Andalucía, en la televisión autonómica de Asturias, es una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, son medios públicos pagados por todos y tienen que tener una visión lo suficientemente imparcial, ¿no?, para que sean creíbles. Se gasta mucho dinero en eso. Y la publicidad se tiene que repartir equitativamente, empezando por el medio de comunicación que te es más hostil y que peor te trata, ¿no? Yo creo que esa es la forma de respetar a la información como un valor fundamental en democracia. No se puede manipular desde los partidos políticos, eso es sagrado, ¿no? Bueno, pues hemos repasado prácticamente todos los puntos de Podemos Medina del Campo para intentar de alguna forma concurrir a las elecciones municipales. Repito, no es igual Podemos que ganemos, hay que diferenciarlo, ¿no?, porque la gente, como hemos explicado al principio, puede tener serias dudas. Juan Pablo, cuando uno dice, yo soy de Podemos, ¿no?, la gente, ¿qué pasa? ¿Te mira un poco así de una forma rara o te dice, no, yo estoy contigo, de acuerdo, que bien hacéis o no? Bueno, no sé, a partir de salir en televisión en Medina, pues a lo mejor ahora ya te puedo contestar a esa pregunta. No hay problema, hay gente que supongo que te anima y hay gente que te dice que, pues no sé, que te estás metiendo en política para forrarte como han hecho los políticos anteriores, ¿no? Nosotros no nos consideramos políticos, somos gente de la calle que tenemos sintonía con un partido y somos muy críticos con él, ¿no? Oye, eres el primer portavoz de Podemos que yo conozco que da la cara y que va a los medios, porque estamos acostumbrados a ver siempre en televisión pues a los tres de siempre, ¿no? Hablamos de Monedera, hablamos de Rejón y hablamos de Pablo Iglesias. Ahora parece ser que ya, por lo menos, y el único que yo vi que salió fue en un programa deportivo y hay que ver a qué montó. Bueno, aquello fue una cosa así un poco extraña. Yo creo que se atribuyó la portavocía del Círculo de Deportes o algo así. También es un proceso muy caótico, ¿no?, donde cualquiera puede montarse un círculo y ya se verá para qué sirve, ¿no? Pero bueno, la gente está dando la cara. Los círculos, sobre todo los círculos que ya están más establecidos, están concediendo entrevistas pues como esta de hoy, y yo creo que es una obligación, ¿no? Y que te pongan contra las cuerdas es la prueba de que efectivamente predicas un poco con el ejemplo, ¿no?, de la transparencia. Esa es un poco la idea. Estamos viendo, como antes comentaba, prácticamente los tres cabezas visibles un poco de lo que es Podemos. Vosotros os vais a presentar a las elecciones nacionales, digo Podemos, a las nacionales. A las municipales estáis ahí un poco, que no sabéis todavía si vais a conseguir llegar a tiempo, ¿no?, para presentaros. ¿Y a nivel regional? ¿Sabéis algo a nivel regional? ¿Y vais a presentaros para la Comunidad de Castilla y León? Seguramente, vamos, casi con toda seguridad. Podemos, por lo menos la organización, la cúpula en Madrid, ha decidido no presentarse a las municipales porque todavía no controlamos bien todo este proceso. Estamos en un proceso constituyente y, como tú comentabas antes, pues hay muchos piratas o paracaidistas, como se les llama en el argot, pues que entran en Podemos sin tener realmente nada que ver con el espíritu auténtico del movimiento, ¿no?, buscando pues conseguir un cargo, aprovechando que ahora pues parece que hay mucho apoyo ciudadano. En las autonómicas es mucho más fácil controlar todo eso, ver quiénes son las personas que se presentan en cada una de las 17 comunidades y presentar esas candidaturas pues con garantías de que esa gente va a cumplir un poco los objetivos, o por lo menos está capacitada para ellos. En las municipales pues cada sitio es diferente y pues, bueno, como te contaba, pues aquí en Medina, por ejemplo, lo más seguro es que nosotros no nos presentemos, ¿no? Ya veremos dentro de 4 años si estamos aquí. Entonces, bueno, ese es un poco el planteamiento ahora. O sea, de momento, para Medina casi no lo vais a presentar, pero sí a nivel regional, me refiero. Mucho, sí, a nivel regional sí, ya se verán después. Precisamente este sábado tenemos una reunión, casi las primeras reuniones que se están haciendo a nivel regional de círculos de pueblos. Va gente de Medina de Río Seco, va gente de Dueñas, de Arroyo, iremos gente de Medina. Para eso, para empezar a organizar, para conocernos y para empezar a plantear candidaturas para más adelante. Y cuando llegue ese momento, pues presentar a gente con la que todos estemos de acuerdo, que sea la mejor gente posible dentro de los que estamos
organizando Podemos en Castilla y León. Y ahora, por ejemplo, uno de Podemos, como vosotros, cuando lleguen las elecciones municipales, a la hora de votar, si no os presentáis, tenéis libertad de voto para votar a quien queráis, ¿no? Por supuesto, claro. Lo que pasa es que los más próximos son Ganemos. Ahí parece que, si estáis con Ganemos, parece que es un poco casi un poco el mismo discurso vuestro, ¿no? Posiblemente, vamos, yo no creo que Ganemos tuviera ningún problema en suscribir todas estas medidas que estamos contando. Quizás el PSOE tampoco, quizás el PP tampoco. O sea, no se trata solo de suscribirlas, se trata de garantizar de alguna forma que cuando se llegue al gobierno municipal se van a aplicar, que efectivamente se abra a la fiscalización y al control de los ciudadanos. Entonces, si todos estamos de acuerdo en esas medidas, pues entonces luego que gane el que se lo merezca, o el que tenga personas más creíbles, lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Más que la ideología en los pueblos depende de la credibilidad personal y de quién es la gente que se presenta, ¿no? Entonces, a priori sí tenemos mucha más sintonía con Podemos, ¿no? Que con el PP, desde luego, pero con Ganemos, fíjate, me he vuelto a confundir, ¿no? Pero bueno, eso está por ver, tenemos que sentarnos con ellos y con los demás y empezar a hablar de estas cosas ya concretas, ¿no? Oye, el voto que vaya, por ejemplo, a Podemos, que vaya a Ganemos, ¿de qué fuente bebe? ¿De la fuente socialista? ¿De la fuente de Izquierda Unida? Porque yo me imagino que gente del PP como que no le veo yo votando a Podemos. Me da esa sensación, igual me equivoco y vota todo el mundo del PP, pero tengo esa sensación. No te equivocas. Se han hecho bastantes estudios ya después de las elecciones europeas y en las intenciones de voto que intentan sondear a ver de dónde viene cada uno. La mayor parte viene del PSOE. Hay un porcentaje bastante considerable de gente que viene del PP, casi un 17%. Me imagino que esa gente viene de los que votaron en las últimas elecciones un poco pues para cambiar, ¿no? Porque estaban cansados de lo que había pasado con Zapatero y entonces deciden votar al PP para probar pues una alternativa nueva. También viene gente de Izquierda Unida y sobre todo viene mucha gente de abstencionistas tradicionales, de gente que nunca ha votado y dice, bueno, pues este es un discurso que aparentemente es diferente, vamos a ver si cuaja en decisiones correctas y en un proceso pues coherente, ¿no? Con lo que se está predicando, ¿no? Entonces hay un poco de todo, ¿no? Parece que tenemos en mente un poco, cuando hablamos de Podemos, que hablamos de perroflautas. Y uno mirando un poco, la gente que formáis Podemos, pues gente con estudios medios altos, o sea, ¿no? Veo yo un poco perroflautas, o si están, de momento están un poco ahí parados, bueno, no lo están ahí dando la cara, ¿no? También hay perroflautas con estudios y con idiomas y tal. Es gente que viene de la izquierda, eso no se puede negar, pero también es mucha gente que trasciende esa cuestión de ideologías que está tan encorsetada, yo creo que es tan confusa, ¿no? Entonces yo creo que se trata de hablar sobre cosas concretas, ¿no? Si vemos que las medidas de transparencia en la gestión pública son absolutamente necesarias, obligatorias, eso también lo defiende mucha gente de derechas. Entonces con esas personas nos podemos entender y luego en las cosas que diverjamos, que luego suelen ser cosas mucho más morales, ¿no? Yo qué sé, el apoyo al aborto o el no apoyo al aborto, en esas cosas, pues bueno, ya se debatirá, ¿no? Pero las cosas fundamentales que nos surgen ahora mismo, que es un sistema político mucho más limpio, mucho más eficiente, tenemos que hablar y negociar sobre cosas concretas, ¿no? Me da la sensación que os movéis muchos a través de asambleas, ¿no? Para decidir las cosas, y a lo mejor eso puede complicar un poco al que gobierna el partido en ese momento, el que dirige el partido, tomar decisiones, y siempre nada que hace tiene que estar con la asamblea para que decidan todo lo que tiene que hacer, ¿o no? Es un problema de la democracia horizontal, que es como se llama. De hecho, hay mucha gente que ya está haciendo muchas críticas a Podemos porque cuando surge y promete democracia horizontal y de repente se hace un proceso constituyente y se vota con un 80%, casi por unanimidad, una sola candidatura, que es la que han llevado pues los personajes públicos más conocidos, Pablo Iglesias, pues parece que no hay democracia horizontal. Realmente sí que la hay, lo que pasa es que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, los círculos se están organizando. Cuando se organicen de una forma más regional, nosotros podemos proponer alternativas y podemos poner críticas muy directas a algunas medidas concretas que se están tomando desde la parte de arriba. Y si otros círculos ven que esas medidas, esos planteamientos son correctos, podemos recusar a esas personas que están en la cúpula y dar la vuelta a esas medidas, ¿no? Entonces, es un reto que esa democracia horizontal tenga capacidad operativa y que funcione, que no sea, como tú dices, pues un proceso
asambleario de gente pues, insultándose unos a otros, ¿no? Yo espero que esta entrevista tenga muchos seguidores, porque digo muchos seguidores porque es hablar de Podemos y no sé, Pablo Iglesias a cada canal que va le hace que es líder de audiencia, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál crees que es esa razón para que la gente siga o intente saber qué dice Pablo Iglesias? Pues una de las razones es que le están masacrando, ¿no? Le están masacrando y están utilizando la estrategia de los ataques personales, de cuestionar cosas que tampoco tienen demasiada importancia, sobre todo porque está poniendo muy nerviosa pues a medios de comunicación que tienen mucha sintonía con el poder y a personas que llevan gobernando como si esto fuera su cortijo desde hace muchísimo tiempo y que de repente de un año a esta parte han visto que ha surgido una alternativa política que por lo menos les puede señalar directamente. Otra cosa es que llegue al poder o que tenga una oposición mínimamente fuerte en el Congreso. Ya se verá, queda muchísimo tiempo por delante. Pero por lo menos está teniendo voz, está teniendo mucha sintonía con la queja que los ciudadanos llevamos teniendo en nuestras casas, en las barras de los bares desde hace muchísimo tiempo y que ahora por fin está en los medios de comunicación y como una alternativa política. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias. Yo espero estar en contacto a partir de ahora para que me vayas contando las evoluciones. La primera de todas pasa por ir el sábado a esa reunión, ¿no? A Valladolid sí, para saber qué pasa con la nivel regional. Ahí estaremos, sí, ¿no? Pues nada, ¿Y el siguiente paso cuál va a ser? Lo que queréis saber, pues no lo sabemos, no lo sabemos. Obviamente trabajar sobre problemas ya concretos en Medina del Campo, hablar con otras agrupaciones políticas, pero ya te digo, no somos una gran estructura, somos personas de la calle que tenemos nuestro trabajo, nuestras obligaciones familiares y en la medida en que podamos dedicarle tiempo iremos progresando, ¿no? Pero vamos, con la mejor intención. Pues la marca Podemos, que está en alza, y yo me imagino que a lo mejor habrá que aprovechar ese tirón, si se quiere hacer algo, ¿no?, dentro de lo que es la política. Ese es el objetivo, por el bien de todos, y si no funcionamos, que nos quiten del medio y que vengan otros, no hay más problema. Juan Pablo, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Gracias.